preguntaban qué conseguimos con el paro, el objetivo del paro, y arrancar diciendo esto, ¿no? Que la medida de paro no es un objetivo en sí mismo. El paro que decretó que resolvió el PCNT en su mesa representativa nacional ampliada tiene que ver con un proceso de acumulación de fuerza, de acumulación de conceptos, de ampliación de conceptos, de acumulación de lucha, en definitiva, para que estas cosas se visibilicen y para poder realmente que se haga carne esa frase que dice: si paran las mujeres, paramos al mundo. Porque nosotros podemos decir, bueno, y leer estudios que hacen otros, bueno, las mujeres aportan al PBI no sé cuánto, el trabajo no remunerado y todas esas cifras, y después aplaudimos, todas nos felicitamos, nos saludamos, cada uno se va para su casa, y de repente no se ve tanto como en una manifestación, por ejemplo, en la marcha multitudinaria, que seguramente va a ser multitudinaria, que se haga en Montevideo, cada vez más multitudinaria. Esto también además lleva mucho trabajo de varios días y semanas atrás, y hoy en particular mucho trabajo. La medida de paro visibiliza y posibilita que esas expresiones más chicas, de repente en los centros del interior y bien multitudinarias en Montevideo, realmente se puedan ver. Entonces armamos ahí como un textito para dar cuenta de por qué estamos hoy acá, de cómo se llegó hasta acá, muy brevemente, ¿no? De cómo se llegó hasta acá, y después le vamos a dar a las compañeras de ADEMU, que en este marco del inicio me imagino también del inicio lectivo y en este contexto de transformación, entre comillas, educativa, tienen también algunas cosas específicas para decir. Los orígenes del 8 de marzo, entonces nosotros pensábamos estas cuestiones. Tradicionalmente todos los años, cuando llega esta fecha, nos proponemos como dar cuenta un poco de los orígenes de esta jornada, que es una jornada, como decíamos hoy, de reflexión, de lucha, de visibilizar cosas y de empoderarnos. Entonces pensábamos, según cuál sea nuestra fuente de consulta e incluso nuestro lugar de militancia, porque acá hoy hay mujeres sindicalistas y también hay mujeres que militan en otros ámbitos, en la política, en ámbitos sociales, según de dónde vengamos y dónde militemos, será donde se ubique más o menos el inicio de los movimientos de mujeres reivindicando en definitiva derechos. Y ahí empieza la discusión, ¿no? Si fueron las sufragistas de allá de Inglaterra y Estados Unidos cuando peleaban por el voto, las trabajadoras textiles de Nueva York en aquel evento trágico de aquellas mujeres que murieron incendiadas, encerradas en la fábrica por sus propios patrones para que no pudieran ir a una marcha de protesta, o si fueron las socialistas como Clara Zetkin allá en Copenhague, en Dinamarca, o incluso antes, estuvimos buscando, en 1791, 2 años después que se declararan los derechos del hombre en la Revolución Francesa, en 1791, había una escritora que se llamaba Olive de Gaulle, capaz que lo pronunció mal, que perdió, pusimos nosotros acá, literalmente la cabeza, porque a ella se le ocurrió escribir la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana y la guillotinaron, le cortaron la cabeza. Cosa que hoy nos parece una cuestión como de una película, ¿qué es eso? Eso pasó en este mundo a una mujer que se le ocurrió escribir los derechos de la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Lo cierto es que independientemente del punto de partida que elijamos para identificar el principio de la lucha de mujeres, todas, absolutamente todas, han puesto en evidencia diversas situaciones de desigualdad, de explotación, de opresión que sufrían y sufren hoy las mujeres y que eran una clara violación a los derechos humanos. Estos derechos no reconocidos, donde la libertad, la igualdad y la justicia estaban lejos de consagrarse para las mujeres, fueron y son reclamados en múltiples ámbitos, con diversas estrategias, con un énfasis más aquí, otro más allá, con distintos abordajes e incluso con distintas alianzas. ¿Por qué decimos esto de las alianzas? Lo estábamos hablando hoy en el patio, también afuera, ¿no? Que con los hombres sí, que con los hombres no, que los hombres atrás, que los hombres al costado, que los hombres fuera, que muerte al macho, y que todas esas distintas expresiones que están dentro del feminismo. Por eso hoy nosotros, como PCNT, decimos 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y la consigna nuestra es la mujer clasista, ¿no? Clasista, antirracista y anticapitalista.
Entonces después estábamos pensando en lo que es el avance legislativo, pero muy a grandes saltos en la historia. A modo de breve repaso y sin perjuicio de otras normas que se pudieran haber omitido, capaz que alguno después conoce alguna otra ley y se puede seguir construyendo en eso, nos parece significativo historizar las principales leyes que han proclamado derechos específicos para las mujeres, acá en Uruguay. 1932, miren de qué época estamos hablando, ¿no? Ley 8.927 consagra el derecho al voto activo y pasivo para las mujeres. ¿Qué era lo del voto activo y pasivo? Era poder votar, poder elegir y además poder ser electa. No hace ni 100 años atrás las mujeres no podían votar y además no podían ser electas. Pero además después hubo una dictadura, la dictadura de Terra, en el 33, entonces eso demoró también en consagrarse. Y en 1942 asumen las primeras mujeres diputadas en este país. O sea, en tiempo histórico hace poquito. 1946, la ley 10.783, que consagra a la mujer viuda o divorciada el derecho al patrimonio y a la tenencia legal de sus hijos e hijas. Y además les posibilita, 1946, irse de casa antes de los 30 años. Porque no se podía ir antes, había que pedir permiso. Nosotras nunca nos fuimos. E incluso elegir qué oficio o profesión podían estudiar. O sea, si habrá que juntarse, ¿no? Y hacer estas cosas. Y después de 1946 saltamos como leyes bien significativas para las mujeres en el año 2000. Fíjense, ¿no? 50 y pico de años con una dictadura en el medio también. 1742. En el 2000, la ley 1742 otorga a las mujeres un día laboral para poder hacerse el examen del PAP o la mamografía para prevenir el cáncer de mama y de cuello uterino. En el 2002, la antigua, que todavía tiene algún artículo vigente, la 17.514, que era la ley de violencia doméstica, que reconocía 4 tipos de violencia. En el 2002, ya nos vamos sacando bastante, 4 tipos de violencia: física, emocional o psicológica, sexual y patrimonial. En el 2007, la ley 18.104 promueve la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Dice ahí que tiene que haber. En el 2008, la ley 18.426, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. O sea, hablemos de sexualidad, enseñémosle a nuestros hijos, pongámonos en los programas de estudio, cosa que ahora se está discutiendo, ¿no? Y que muchas de nosotras reivindicamos porque ha sido también una forma de prevenir un montón de abusos, el poder hablar con los niños, con las niñas y los adolescentes de nuestro cuerpo, de la sexualidad, lo que está bien y lo que está mal. Eso recién se aprobó en el 2008. 2011, ley 18.561, que es la que penaliza el acoso sexual tanto en el ámbito de trabajo como en el ámbito educativo. Si no estuviera esa ley, hoy casos famosos que han habido acá de abusos a adolescentes en el ámbito educativo, por profesores, de gente reconocida en la sociedad, no hubiera sido penalizado, o no por lo menos por esto. Sí será importante, esto lo han conseguido las mujeres luchando, poniéndose este colorcito, esta cosa, esta marcha. ¿Se entiende la construcción y por qué el paro? 2012, ley 18.987, que consagra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, más conocida como la ley del aborto, que algunas con sus concepciones filosóficas, religiosas podrán estar en contra. Lo cierto es que desde que está esa ley, prácticamente no ha muerto ninguna mujer por una maniobra abortiva clandestina, como antes pasaba, y mucho. 2017, ley 19.538, que es la que incluye en la ley penal el feminicidio como un agravante, que no quede como un homicidio común y corriente. En el 2017, la queridísima, defendidísima por mí, ley integral de violencia basada en género, la 19.580, que en vez de 4 tipos de violencia reconoce 18. 18 tipos de violencia diferentes contra la mujer. Ley 19.580, que también la pretende física, escuchen, psicológica, sexual, patrimonial, económica, que no es lo mismo, obstétrica. ¿Cuántas de nosotras alguna vez sufrido violencia obstétrica y ni siquiera se daba cuenta que sufría eso?
sexual callejera, el acoso sexual callejero, simbólica, la violencia política, la violencia institucional, laboral, en los ámbitos educativos, la violencia que se ejerce cuando nos discriminan por nuestra piel, por nuestra etnia, por nuestra orientación sexual o expresión de género, la comunitaria, la mediática, la doméstica y la femicida. 18 tipos distintos. También esto se logró en las calles, manifestándose, mostrando fuerza, pocas, muchos, conversando y empujando para que los cambios sucedan. Ley 18.476, que es la ley de cuotas para la integración de listas y de los organismos de los 3 niveles de gobierno, para las mujeres que andan en la política. Ley 19.643 del 2018, la que combate la trata de personas, y en el 2019, ley 19.846, que establece que tienen que haber políticas públicas que aseguren el principio de igualdad entre hombres y mujeres, pero que además trae un concepto que está muy bueno, que es la interseccionalidad de las discriminaciones. Esto que yo les decía, que no te discriminen por esto, por aquello y por lo otro, después como política pública reconoce que se pueden cruzar. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros decimos, las mujeres, en este país la pobreza tiene cara de mujer y de niña, ¿no? Se concentra en las mujeres y en las niñas. Pero si sos mujer y además sos negra, se concentra más en vos. Si sos mujer y sos negra y además sos discapacitada, se concentra más en vos. Si sos mujer, negra, discapacitada y además sos vieja, se concentra más en vos. Son distintos tipos de discriminaciones que van aumentando cada vez más el nivel de vulnerabilidad, y eso está estudiado, no lo estamos inventando. Es así, eso sale de los censos, de los estudios que se hacen en distintos organismos. Entonces, se habrá que dar pelea por las que hoy tenemos trabajo, por las que son rubias, las que son morochas, las que ni siquiera tienen acceso a esto, las que están en la calle. Las que están en la calle. Aquí ahora en Uruguay podemos mencionar, decíamos, entre tantas ilustres mujeres rebeldes, por ejemplo, hay una escritora muy famosa, Delmira Agustini, que la mató el marido. Capaz que alguna de ustedes escuchó alguna vez o leyó algo de Delmira Agustini. En aquel entonces no estaba la 19.580, entonces hoy sería un femicida. El hombre ilustre, respetado, que Delmira Agustini era una avanzada y escribía cosas muy apasionadas, se las recomiendo. Si alguien quiere incursionar en la lectura, lean a Delmira Agustini, entre tantas otras, ¿no? Cuya muerte sería catalogada como femicidio. Pero también la política Alba Roballo, quien fuera la primera mujer ministra de nuestro país y en Latinoamérica, las hermanas Luisi, 6 hermanas, cuál de todas más talentosa, médica, la primera médica Paulina Luisi, pedagoga, unas genias, las hermanas Luisi, Julia Arévalo, que fue la primera diputada del Partido Comunista, y estuvimos buscando, porque como hoy también el PCNT le puso antirracista a la consigna, estuvimos buscando entre las primeras mujeres que lucharon por los derechos de las negras, de la negritud. Había una señora, después si lo quieren buscar, María Esperanza Barrios, que fue la primera mujer negra que luchó por los derechos de la mujer y de los niños y de las niñas de origen afro. Habiendo pasado tanto tiempo, decimos nosotros, la lucha de las mujeres y por ende el feminismo ha ido evolucionando y se ha ido diversificando, lo que para nosotras, mujeres trabajadoras organizadas en sindicatos, es todo un desafío. De las propias diferencias que tiene, porque no es que todas, ay, amén, amén, y levantamos la mano y estamos todas de acuerdo, hay mucha discusión, hay mucha disputa, pero de esas diferencias que surgen dialécticamente, este movimiento se piensa y se retroalimenta y se reconstruye y se vuelve a reconstruir. Es así que fue el que se erige un día sí y otro también, como un constructo nuevo que deviene en esta marea hoy, que es mundial, que no retrocede y que no se va a detener. Esto no tiene marcha atrás. Por ello, para nosotras, mujeres organizadas sindicalmente, trabajadoras explotadas, distantes por elección de toda clase de discriminación, es muy importante y es histórico que el PCNT haya definido para este próximo 8 de marzo, hoy, un paro de mujeres con la consigna feminismo de clase, antirracista y además anticapitalista. Esta definición, que también tuvo su proceso y que no se parió en el primer intento, marca ineludiblemente un avance sustancial en relación a otros años anteriores.
avance que para algunas personas es poco y para lo que nosotros entendemos, bueno, todo avance debe ser medible y debe ser capitalizado y resguardado para poder ir a más, es significativo. La intención no es antojadiza, no es para poner palabras bonitas, ni pretende ser una mera declaración. El compromiso es tan real como las inequidades que sufrimos a diario. La violencia machista hasta el punto del feminicidio, que es la expresión más grave, y más grave aún la violencia vicaria, que es cuando te matan a tus hijos para hacerte daño a vos, a tus hijos e hijas, la violencia institucional, la brecha salarial, las múltiples tareas, los mandatos sociales que nos pretenden siempre jóvenes, a ver quién de nosotras no se identifica con eso, siempre tenemos que estar jóvenes, vitales, productivas, y que cuando dejamos de ser tan jóvenes, tan vitales y tan productivas, nos desechan. Todas estas son realidades que conocemos antes y hasta las que nos revelamos. En las instituciones en las que se trabaja directamente con población vulnerable, estoy hablando de las que trabajan en la salud, en la educación, en el sistema de cuidado, las distintas instituciones que atienden problemáticas sociales, bueno, ni que hablar, en el INAU, en el INISA. En todas esas instituciones se ven mayormente los estragos, decimos, de la exclusión social que repercute en niños, niñas y adolescentes, en sus madres y cuidadoras, mayormente pobres y con falta de oportunidades, mayormente víctimas de violencias tan diversas como crónicas, porque no es solo decir, hoy sufrió esta violencia. Hay mujeres que históricamente que no saben vivir bajo otra lógica, no han conocido otra lógica de vida y que su cotidiano es la violencia. Entre estas 4, las 18 y algunas más que después se podrán ir conceptualizando a medida que se va avanzando en el estudio de estas cosas. Esto se ha agravado, decimos, las mujeres organizadas en los sindicatos en los últimos años con este gobierno que para nosotros es neoliberal, que recorta presupuestos, que sanciona leyes como la LUC, que propone una reforma educativa regresiva en materia de reconocimiento de derechos, que ha faltado el respeto a los cientos de mujeres que en todo el país han sostenido las ollas populares y lo siguen haciendo, las han tratado de ladronas, las han tratado de que han currado con las fundas de arroz y no sé qué más, esto lo ha hecho este gobierno. Este gobierno que pretende una reforma jubilatoria lesiva para todos y todas con énfasis en mujeres y población en situación de discapacidad. Porque esto es lo que se propone. Y ponemos un solo ejemplo. Hoy, sin la reforma jubilatoria, una mujer que queda viuda a los 40 años recibe una pensión vitalicia. La reforma propone, y si se aprueba, esperemos que no, va a ser de aplicación inmediata, ¿no? 20, 30 años, que esa pensión por viudez pase a ser a los 50 años. Si te quedaste viuda a los 40, un año y después manejate y andate como tú. Además, las mujeres que por lo general hacen menos aporte porque muchas veces su trayecto laboral se ve interrumpido porque tienen que cuidar niños o los que quedan viejos en la casa o los discapacitados o los que tienen un quebranto de salud, entonces a veces el ciclo laboral se corta, además generalmente ganan menos las mujeres, pero además con esta reforma se pretende que trabajen más, ¿no? Que reciban menos aporte, por lo tanto, que hagan menos aporte, por lo tanto después se van a jubilar más tarde y con menos plata. Eso es lo que pretende esta reforma que están ahí tratando de llevar adelante. Este gobierno que le ha vuelto a poner cara de mujer y de niñez a la pobreza creciente, al desempleo, a la informalidad, a la explotación y al acoso. No solo callejero, que vivimos en los trabajos también. Es el gobierno que no ha puesto los recursos presupuestarios suficientes para prevenir y atacar la creciente violencia de género. Lo han reconocido ellos mismos, ¿no? La famosa ley, la 19.580, que yo siempre la reivindico y la quiero tanto, tiene que tener presupuesto también. Si no, es una ley vacía nomás. Los crecientes femicidios que golpean a las mujeres y también, en el caso, lo decíamos hoy, de la violencia vicaria, infelizmente, cuando también esa cosa tan espantosa, los violentos matan a los niños, inclusive sus hijos biológicos, para lesionar de por vida a estas mujeres. Nosotras, para finalizar, decimos, no estamos ajenas a nada de ello. Cualquiera de nosotras se puede haber visto identificada con una o dos o tres o cuatro cosas de las que hemos estado expresando acá. Ni en lo personal ni en lo laboral estamos ajenas a eso. Es por eso que no podríamos hacer otra cosa que no sea esto, ¿no? Organizarnos,
denunciar, luchar, protestar. Se contesta solo, ¿por qué paran el 8 de marzo? Ay, empezaron las clases. Y podríamos poner muchas cosas más, no queremos robar tanto tiempo. Claro, decimos que saber, experimentar y confrontar todas estas cuestiones se pagan con salud emocional, con salud física, con salud social. A veces la que pelea, viste que es como después, en las comunidades, como en algunos círculos, esta es la revoltosa, esta es la que hace no sé qué cosa. Por ello es aún más necesario que nunca el abrazo del colectivo, la sororidad por encima de las diferencias que naturalmente podamos tener, este grupo de mujeres acá y todas las que van a estar en la calle. Es muy importante el cuidado entre nosotras, la formación, el estudio de estos temas, para que después no nos digan que repetir las cosas por repetir. Es muy importante la militancia continua, hasta que podamos superar este orden social tan injusto como inhumano. Porque las relaciones de poder que sustentan todas estas desigualdades de las que venimos hablando, que nos ubican en posición de desigualdad, de exclusión y de centro de todas las violencias, esta relación de poder absurda y lógica tiene que cambiar. Es por eso que hoy estamos reunidas acá y miles de mujeres en el mundo entero marchando. Así que viva el 8 de marzo, viva el feminismo clasista, antirracista y anticapitalista y vivan todas